Bueno, bienvenidos al podcast número 2. Estamos aquí, los monegascos. Estamos hoy con una invitada especial, súper interesante el tema que vamos a tratar hoy, genética y todo lo que engloba este mundillo, la microbiota y demás. Pero bueno, tenemos a Blanca. Hola Blanca, ¿qué tal? Hola, encantada de estar aquí. Encantado nosotros de que hayas venido y Bienvenida. la oportunidad. Cuenta, para poner un poco de situación a la gente, cuenta un poco tu trayectoria, en qué estás especializada y bueno, un poco quién eres, ¿no? Contexto, A ver, ¿Quién es sí. Blanca en Bermejo? 3 minutos intentaré Venga, decirlo. Editor Pitch. Yo soy farmacéutica, hice farmacia en la Complu, después hice el doctorado en biología molecular en la Autónoma, en el CBM, en el de biología molecular de Severo Ochoa. Y después empecé a trabajar, me fui a Barcelona por temas personales y empecé a trabajar en un laboratorio de análisis clínicos, que es de ámbito nacional, Laboratorio Echevarne. Y ahí he estado 28 años. He hecho de todo, o sea, he hecho genética clínica, genética preventiva, genética en industria, farmacéutica, he hecho un poco de todo. He hecho todo lo que sería laboratorio, pipetas, me ha tocado mucha pipeta. Y luego también todo lo que es el plan de desarrollo de I+D y desarrollo de negocio. Entonces, en los últimos años me centré en medicina preventiva, pero no tanto en deporte como estoy ahora, sino más a nivel de riesgo cardiovascular, diabetes. Y en lo que he estado a full los 4 últimos años de Echevarne es en diagnóstico prenatal. O sea, ha sido más una orientación clínica. Entonces, bueno, me fui de Echevarne porque me enfadé, me fui. Después de 28 años me fui, dije que me iba. Sí, eso fue así. Normal. Bueno, enseguida, nada, a los 15 días me llamaron de este sitio donde estoy en Madrid, en RX2 Center, que es un centro médico deportivo, y llevo la unidad de genética. Entonces, a ver, aquí la gente es sana. Entonces, bueno, hago pruebas de medicina preventiva, deporte, nutrición, microbiota, es más gente sana. Por otra parte, mi proveedor, cuando estaba en Echevarne, porque yo buscaba para genética proveedores, después de pasar por muchos, puse a prueba Overgenes, hace 8 o 9 años, y empecé con ellos a trabajar, y sigo con ellos como proveedor de RX2 y a la vez colaboro con ellos. Motivo, porque ellos tienen una empresa que es Abate, que es la que hace los desarrollos, ellos mismos investigan, y eso lo pasan a la parte, el desarrollo a la parte comercial. Pero ellos el fuerte son los proyectos de investigación. ¿Qué quiere decir? Que son empresas pequeñas muy ágiles y que enseguida desarrollan cosas nuevas. Si tú te vas a una grande, te quedas estancada. Claro. Y aquí estoy. Qué bueno. Joder, has Pues hecho de nada, todo, has sí, hecho de sí. todo. Entonces, antes vamos a ir un poquito cerrando el foco. Si quieres, explícanos primero, para que la gente lo entienda, qué es eso de la biología molecular, así a grandes rasgos, y también qué es la microbiota. Vale. La biología molecular antes se habla de este término, es el estudio del material genético, pero antes la palabra genética, tengo 60 tacos, el doctorado lo acabé en el 92, pues la palabra genética no se oía, por eso te dan el doctorado en biología molecular, como genética no está aceptada. Ahora parece que creo que lo conseguiremos, la genética clínica. Entonces, por eso, o sea, es el procesamiento, la manipulación, es el trabajo sobre el material genético, ¿vale? Cuando yo acabé no hay nada de las técnicas que hay ahora, todo era mucho más manual. Y la microbiota son los bichitos, las bacterias que tenemos en la barriga, hay 100 veces más genes de bacterias que de humanos, es decir, somos más bichos que humanos, y que tienen funciones que incluso nuestros genes no tienen, como por ejemplo síntesis de vitaminas. Un ejemplo. ¿Y qué relación hay entre la microbiota y la genética? A ver, cuando tú haces microbiota, lo que vas a hacer es estudiar el genoma de las bacterias, ¿vale? Y es genética, para ver qué bacterias hay y qué genes tienen esas bacterias. Cuando es genética humana, estás mirando la genética del individuo. Por ejemplo, en deporte, sí que está muy bien cuando estamos haciendo estudios a deportistas y le hacemos la parte genética, que no cambia, más la parte del microbioma, que es como tienen los bichitos de las bacterias. Porque tú ponte que, por ejemplo, un deportista necesita un aporte de energía, necesita hidratos, ¿vale? Y le faltan bacterias que necesita para que sean buenas, las que son de
que metabolizan hidratos no digeribles. Pues de esos hidratos que tienes tendrás que ir a darle a aquellos que la microbiota necesita. Con lo cual, si lo combinas todo, ¿sabes? Es súper individualizado. Claro, Vale. dentro de lo que es el campo de la genética, que es amplísimo, ¿no? y tiene un montón de áreas interesantísimas, ¿por qué la microbiota y concretamente por qué la aplicación al rendimiento deportivo? A ver, ¿por qué la microbiota? La microbiota se habla hace, que llevo yo haciendo microbioma 10 años o así. Las bacterias del intestino, igual que las de dentro de la boca, las de las encías, viven sin oxígeno, son anaerobios. Entonces, en el laboratorio, cuando te haces un cultivo de orina, los bichitos crecen en los medios del laboratorio. ¿Qué pasa? Que si son anaerobios, en presencia de oxígeno se mueren. Entonces, fue a raíz de que empezaran a evolucionar las técnicas biología molecular, análisis de ADN, que se empezaron a identificar esas bacterias, porque en medios de cultivo no se podía. Entonces, ese es el motivo por lo que ahora se conoce el microbioma. ¿Por qué rendimiento deportivo? Porque hay muchas bacterias que son proinflamatorias, protectoras de la mucosa intestinal, otras que favorecen el que se comen el ácido láctico, y se ha visto que todo eso está influyendo en el rendimiento deportivo. O incluso en las bacterias, el intestino tiene más neuronas que cualquier órgano después del cerebro. Pues también el intestino, las neuronas del intestino reciben una señal que mandan a las neuronas del cerebro, por ejemplo, dopamina, y ahí, por ejemplo, viene el bienestar de hacer deporte o cosas así. Qué bueno. Pues nada, entonces, la primera, vamos a hablar de distintas cosas, ¿no? Entonces, lo primero que queríamos hablar es un poco relacionado a la genética con enfermedades, ¿no? Y luego ya pasaremos más adelante al tema deportivo, que es interesantísimo, ¿no? Sí. Entonces, lo primero que te queríamos preguntar es, sabemos, yo sé porque estoy investigando que lo de la secuenciación del ADN, ¿no? Secuenciación masiva, todo se hace por secuenciación masiva. Vale, entonces, ¿sabemos actualmente qué función tiene cada uno de nuestros genes? Yo no lo sé, pero creo que de todos los genes no. Lo que sí que, lo que no se conocen son si una determinada enfermedad y enfermedades. ¿Habéis oído hablar de las enfermedades raras? Sí, que son mutaciones. Son mutaciones puntuales. Entonces, muchas de ellas, ¿vale? Hay enfermedades que a lo mejor todavía no se sabe qué mutación es. Hay otras que sí. No todas las enfermedades genéticas son hereditarias. Dentro de enfermedades genéticas hereditarias, ¿os suena la fibrosis quística? ¿No? Me suena, pero vale. No sabemos lo que es. Vale, pues las enfermedades genéticas hereditarias es cuando se junta la información genética del papá y la de la mamá, ¿vale? Que en ellos tienen esa mutación, pero no lo tienen dominante, ¿vale? Se juntan y da lugar a que el niño tenga una enfermedad, ¿vale? O sea, vienen por la herencia. Y luego hay las enfermedades genéticas que aparecen, ¿vale? Y que son mutaciones que muchas veces son de novo, ¿vale? Entonces se describe en el momento que aparece una enfermedad. Y no todas las enfermedades genéticas son solo del ADN. ¿Os suena el síndrome de Down? A ti sí, a mí no. El síndrome de Down, el de... el síndrome de Down, vale, entendí otra cosa. El de Down, no sé. Sí, pues claro. Estos son... Es una mutación. No, esto es porque un cromosoma... bueno. ¿verdad? Sí, es la enciclopedia es toda la célula. Los tomos son los cromosomas. Pues cuando de ese cromosoma hay 3 copias en lugar de 2, ¿vale? Es el síndrome de Down, ¿vale? O por ejemplo, ¿por qué tenemos sexo masculino o femenino? Pues porque hay un cromosoma XX o un cromosoma XY. ¿no? Pues muchas enfermedades se producen no solo a nivel del ADN, sino a nivel de cromosomas, ¿vale? O que se pierde un trozo entero de un cromosoma y también da lugar a enfermedades. Y en cuanto a diferentes tipos de enfermedades, hay varias que son como muy conocidas y, por ejemplo, el cáncer, ¿se podría detectar a través de la genética? Sí, el cáncer hay que diferenciar el cáncer que no, por ejemplo, que no sabes por qué aparece, ¿vale? De repente, y el cáncer hereditario. El cáncer hereditario es entre un 6-10%. Que no es muy frecuente. No, hereditario no. Y siempre se hace cuando hay una historia familiar. Vale. El caso más, no sé, ¿oísteis hablar de Angelina Jolie? Sí.
Pues ese es el BRCA1 y el BRCA2. Son 2 genes que cuando hay una historia familiar de la mamá, la tía, la prima, o sea, a ver, es como hay que hacerle la prueba. En la sanidad pública te la hacen, eso es un protocolo. Y bueno, tienes la opción de ir revisando o bien tomar solución drástica, Claro. quitarte el pecho. O Sí. el ovario, ¿eh? O sea, en este caso, como por ejemplo de Angelina Jolie, Sí. o sea, un análisis genético te permite descartar entonces ese 6%, ¿no? De Ella lo cáncer tenía. Ella hereditario, ¿no? Claro, si te da positivo, Sí. tienes un 99% de desarrollar cáncer. Y es muy Por eso. complicado curarlo, digamos, ¿no? Bueno, quimio ir en Ya. el momento. Bueno, pero ¿sabes? eso sería... Pero tienes que ir previniendo, ¿sabes? Todo el rato. O sea, la gente normalmente previene, ¿eh? Se hace revisiones Pues aunque venga en la genética, ¿se puede curar? O ya viene con tratamientos, sí. con O tratamiento. sea, al final la quimio lo que hace es atacar las células malas. Otra pregunta relacionada con la obesidad. ¿La obesidad también viene condicionada un poco por la genética? Sí. A ver, todo lo que son enfermedades normales, ¿vale? Crónicas, obesidad, diabetes, síndrome metabólico, todas estas enfermedades, que son las más frecuentes, todas hay una serie de genes que te están predisponiendo, ¿vale? Estas enfermedades. Ejemplo, el que está descrito como el gen de la obesidad es un gen que se llama FTO. Es el Fat Massive Obesity. Está descrito ya como el gen de la obesidad, igual que hay Eso otra está serie identificado, ¿no? ¿Qué gen es el ¿Y que...? qué puede hacer una persona a la que se le detecta que tiene este gen para no... actuar porque es riesgo, es predisposición o susceptibilidad. que tú, si tienes ese gen, vayas a ser gordo? No, Sino quiere que decir tú que tú lo tienes tienes A tendencia. que a lo mejor el metabolismo acumule más, pero tú, si le pones medios, empiezas a hacer deporte, te cuidas, dieta, puedes ser una persona totalmente saludable, ¿no? Sí. Este es, por ejemplo, está el ejemplo, ¿habéis visto alguna vez el ejemplo de la pistola con las balas? No. Pues tenemos una pistola y dentro las balas, que son los genes, ¿vale? Entonces, ahí hay un punto que sería la bala, que es el gen con la predisposición, el que tú lo dispares juega aparte el ambiente, ¿vale? Entonces, esa bala con el ambiente es lo que hace que esa bala llegue a un sitio o no, ¿vale? Y luego el azar, que ahí, claro, ahí es. Pero es eso, es la predisposición o susceptibilidad. Yo creo que hay muchas personas, como nosotros quizás, tenemos como... Pensamos que la genética nos va a condicionar la vida entera No. y por lo que estamos viendo a través de esta pequeña charla es que no, o sea, te condiciona, tú vas a ser así, pero tú si no disparas, no. Claro. Entonces, tú lo que haces es poner, conociéndote, pones la genética de tu parte. Mi hija, acróbata profesional, bueno, no tenía fibras, o sea, le costaba mucho, había hecho gimnasia artística, pero bueno, está con, ¿cómo se llama esto? Bueno, haciendo los stats del Circo del Sol. Entonces le faltaba la explosividad. Le hicimos el estudio y, vale, no tiene formación de fibras explosivas. Pues entonces el entreno fue decir, vale, pues ahora voy a potenciar esto, que es la debilidad que tengo y que yo necesito. Claro, eso por ejemplo también se identificó el gen de... Se puede, en Sí, el era caso de tu hija. CTN3. Claro, o sea, digamos que para muchas cosas como por ejemplo esto o el cáncer o la obesidad se pueden identificar ciertos genes, ¿no? Sí. Pero no para todo, entiendo. Habrá enfermedades cuyos genes no se pueden identificar dentro. Pocas ya, ¿eh? O Hay sea, pocas, las sí. que, Raras, ¿no? las raras, las que son mutaciones de novo, que no están descritas. ¿Sabes? Tú secuencias y ves. ¿Qué es una mutación de Una novo? mutación es, pues que si el ADN tiene una secuencia, ponte que es ACGT, y que en lugar de una C, ¿vale? Hay una T. Eso da lugar a que ese gen es diferente y que la proteína en la que se traduce ese gen, el gen no tiene función, la función la tiene la proteína en la que se transforma, pues tenga una función diferente. Cuando hay ese cambio y da lugar a una enfermedad, se llama mutación. Entonces hay muchos de estos cambios que aparecen porque sí, no lo sabes, Claro. y entonces da lugar a una enfermedad. Vale. Entonces, en este caso, hablando ya aprovechando el tema de las mutaciones actualmente entiendo que dan lugar a enfermedades raras o a cualquier enfermedad. O no pero puede rara. darse la situación en la que una mutación de un gen dé lugar a una característica que no sea una enfermedad, que es algo positivo. Sí, pero no se llama mutación. Ah, no se llama mutación. Se llama variante genética o polimorfismo. Cuando da lugar a una enfermedad se llama mutación. Lo mismo, si no da lugar a una enfermedad,
Sí. se llama predisposición o variante genética o polimorfismo o SNP. ¿Y nos puedes contar algún ejemplo de mutación en Cualquiera, ese de la sentido? obesidad, de deporte, Ah, vale, y de eso no se todas considera estas. como... Ya. No, porque cuando tú estás mirando esos cambios que no dan lugar a enfermedad, se llaman variantes genéticas. Y para que el riesgo o la susceptibilidad o la predisposición, ese estudio sea robusto, tú lo que estás mirando son muchas variantes genéticas y muchos genes para ver esa predisposición a determinado obesidad. Estoy mirando el FTO, pero estoy mirando el de los receptores hormonales de la grelina y la leptina. Son muchas variantes genéticas para que yo diga, estás predispuesta a la obesidad. Y en cuanto seguimos con esto de la mutuación, que es muy interesante, o sea, la mutuación quizás es un concepto que tenemos erróneo, pero tú puedes mutar. Mutar. De aquí vamos a sacar un corte. ¿Cómo hacer una promoción sutilmente? ¿Tú puedes mutar a otra especie? O sea, el ser humano podría... sea, porque se dice, ¿no? Que ético. hemos ido mutando, ¿no? Y venimos... Transformándonos. de otra- Sí, pero fíjate que... Y un perro pasa a ser un lobo, o hemos sido... Ya, pero el material genético es muy estable. O sea, piensa que nos parecemos el 99% a los monos. aquí- A la mosca, con la que yo hice la tesis, ¿vale? Y el otro gusano, el Dictyostelium, un 60 o así. O sea, O sea, el ¿qué material animales nos genético... parecemos más? Al mono. Al mono el que más, ¿no? Sí, claro. Y Sí. luego la mosca. Luego, no, la mosca está sobre el 60 o así. Y el Dictyostelium, Sí, que es es otro gusano. impresionante. Pero es que el material genético es estable, ¿sabes? No es porque se va transformando. Es igual que cuando se habla de la obesidad, en la prehistoria hay unos genes, ¿vale? Dentro de los MCR4 y receptores adrenérgicos, que tal como estaban en la prehistoria, ¿vale? Cuando se ha estudiado, son diferentes, han mutado, como vosotros decís, a los que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque en la prehistoria no había que comer, se tenían que, ¿sabes? Y por eso se llaman genes ahorradores. La gente que los tiene ahora, que todavía, ¿sabes? Pues que se conserva, hay gente que conserva mucha, pues esa, por ejemplo, le cuesta más perder peso que a otro. ¿Me explico? Sí, y en relación con lo de las moscas, ¿por qué nos parecemos tanto a las moscas? Y sobre todo porque... Es material genético. ¿Cómo es posible que una variación tan, bueno, pequeña, es un 75%, 25% es poco, dé lugar a una diferencia tan bestial? Pero ¿qué parece? Fijaros que en investigación esta mosca es la Drosophila melanogaster. Si vosotros os ponéis en el PubMed y miráis, la mayoría de las investigaciones se empiezan a hacer con Drosophila o con Dictyostelium, que es un gusano. Porque el material genético, vale, no es un ratón, ¿sabes? Los ratones nos parecemos más, pero como para empezar a hacer investigación, por evolución, es que es empieza por bastante ahí. estable. Sí. Es muy estable. O sea, ¿cuáles serían los animales entonces que más nos compartimos el ADN? ¿Moscas, hemos dicho? Bueno, monos Bueno, primero. los monos, y ¿cerdos? luego deben de estar, sí, luego deben estar los ratones. ¿Los ratones? seguro, los conejos. Los conejos, los... Y yo no me sé más el Ya. orden. ¿Y hay una explicación de por qué compartimos ese material genético? No, es así. Sencillamente es estable. así. Casualidad. Sí, bueno, y la evolución, ¿sabes? No es por nada. Pero o sea, fijaros en los trabajos de investigación se hacen, es fácil, ¿no? Con material genético de la mosca, de la drosófila o del gusano. Claro. Y antes, bueno, ya lo hemos tocado un poco por encima, pero ¿somos nuestros genes? Es decir, ¿nacemos o nos hacemos? ¿Y en qué medida? A ver, nacemos con los genes, eso no cambia, ¿vale? Lo que nos hace es el cómo nosotros vivimos, no hacemos ejercicio, nutrición, todo lo que nos rodea el ambiente, junto con nuestros genes. Somos un conjunto. Los genes con el ambiente es el fenotipo. Genotipo, genes, ambiente o estilo de vida, y tú tienes una situación que tú quieres, si tú conoces cuáles son tus genes, por ejemplo, a nivel de deporte, vale, tiene esta genética, el deportista se entrena. No por tener la genética va a ser un campeón, necesita el entrenamiento, la genética le va a ayudar. ¿Vale? Y así puede llegar, no será el Tour de Francia, hablaban de los campeones del Tour de Francia, tienes que mezclar, ¿sabes? Al final, o sea, somos nuestros genes, en Pero se cierto puede hablar- modo, se puede pero hablar- podemos modificar, o sea, es El como, fenotipo. es como un libro escrito que tú, si lo interpretas,
sabes un poco las tendencias y gracias a eso puedes modificar tus entrenos, por ejemplo, un deportista, o tu comida, lo que sea, y puedes mejorar esas ventajas que te da la genética y intentar Sí, es poner suplir. la genética de tu parte. Claro. Sería un gran ejercicio que todos hiciésemos, ¿no? Estudiarnos nuestra genética para ver nuestras debilidades y nuestros... Sí, si los quieres saber, yo no las quiero saber, yo solo sé algunas. A mis hijas les hago todo, pero yo no hago nada. Pero tú no. has visto tus genes? No, solo una cosa. ¿Y no el tienes colesterol. interés y por qué? ¿Tienes Pues miedo? No sé. No, miedo no, pues no sé, pues lo hago a mis hijas, yo total, soy Ya. muy mala enferma, entonces, soy muy mala, entonces, no Claro. me hago. Bueno, ¿cómo es A esto, ver. no? En casa del herrero cuchara del Total, Sí, padre, a ¿no? mis hijas sí, a mis hijas para cosas que han necesitado. A mi sobrina ahora le he regalado un estudio a estos de genética de rendimiento deportivo. Entonces, pero bueno, no se puede hablar entonces de determinismo genético, ¿no? No. Y no podemos decir eso lo que estábamos... ¿no? Yo soy gordo porque soy así. No, No. o sea, oye, se puede esto... Se puede... Yo me he encontrado mucha gente que dice, no, es que yo soy obesa, es mi genética. Le haces el estudio y dices, no, No. es que comes, ¿sabes? Y Qué bueno. Continuando con a mí el mundo del deporte me interesa bastante. En cuanto a esto, os hemos dicho, claro, que los genes te ayudan a conocerte mejor y un deportista puede saber en qué es bueno y qué es malo. Entonces, ¿el deportista se nace o se hace? Es lo que te he dicho. Lo mismo. Naces con buena genética y, final... ¿sabes? Y tú entrenas. Te va a ser más fácil, si tienes buena genética, ¿sabes? Llegar más lejos o prevenir lesiones, por ejemplo, o que si tienes una mala genética, te costará más. ¿Y conoces Es algún ejemplo que tú hayas identificado? ¿Te ha pasado alguno que hayas identificado algún deportista que de repente te has dicho, gracias a un estudio que le has hecho, eres bueno en esto, vamos a trabajarlo? Y Bueno, he ya da el trabajado con estrellato. muchos de profesionales del fútbol que cambiando está muy contento el equipo, Trabajando ¿Notado? con la nutricionista, sigue haciendo cambios. ¿Podrías dar algún ejemplo? Estoy en RX2, estamos trabajando con la Real Sociedad y he estado con el Almería, pero la Real Sociedad ahora he hecho 20 y tantos y ahora voy a hacer otros 10. Entonces, trabajando con la nutricionista y luego con el fisio y eso Y al están muy contentos. Pero o sea, que se ha Les visto... actúan sobre ellos, pues a nivel de energía, de lesiones, de más, a lo mejor no tiene mucha predisposición o hace mucho músculo, mucho desarrollo muscular y no interesa que haga tanto desarrollo muscular y hacen más cardio, ¿sabes? O sea, han cambiado entrenamiento Sí. y rutinas y Y están realmente contentos. una pregunta, al hacer estos análisis genéticos, ¿has visto que dependiendo de la modalidad de deporte, hay algunos rasgos genéticos que caracterizan, por ejemplo, a los ciclistas o a No, los no. nadadores o a los jugadores de fútbol? No, o hay a uno los- que está descrito, que es, solo hay así descrito como a nivel de microbiota sí que hay cosas de ciclistas, pero es el gen ACTN3, que es el gen de los velocistas, que genotipo es el tipo, cómo está el gen, ¿vale? La secuencia del gen, pues el 100% de los jamaicanos, que son velocistas, tienen este genotipo. Mientras que, y África Occidental alguno, mientras que, por ejemplo, el resto, ¿vale? Los de resistencia o larga distancia, ¿sabes? O incluso no tienen este genotipo. Ahora me he encontrado en algunos de estos que hemos estado haciendo, porque hemos hecho cantera y bueno, ha sido muy interesante lo de la Real, hay algunos que tienen el genotipo de velocistas y es raro encontrarlo. Dentro De futbolistas. de los futbolistas. Sí. Es Sí, curioso, ¿no? Sí, porque es uno que es de... Bueno, ¿sabes? Que en principio en población caucasiana, europea, Claro. americana no está, Al ¿sabes? final, lo que saco de conclusión con esto es que los campeones están ya condicionados por la genética. Es decir, llegar a la Hombre, élite te ayuda, sí. Pero Claro. ganar, alguien que gana tiene muy buena genética. Sí, trabajo. Y Ayuda alguien- mucho la genética. O sea, la alguien que no genética tiene- sí. Alguien que no tiene muy buena genética es muy difícil que gane. Que A gane. ver, yo me he encontrado que los que son profesionales, ¿vale? Te hablo de fútbol, te hablo de top tenis, o te hablo de los que pegan puñetazos, estos, los de la MMA, o estos, tienen buena genética. Me he encontrado gente
que viene al centro y que rehabilitación, estos, y dices, ostras, claro, es que ¿sabes? Pobrecito, ¿sabes? Es que la genética no le favorece. Ya. ¿Qué pasa? Que si tú eso, en lugar de saberlo a los 40, lo sabes a los 15, puedes prevenir y puedes actuar. Que es lo que con mi hija me ha pasado. Mi hija se lo hizo a los 17, entonces, claro, ya ha tenido tiempo, ahora está arriba, ¿sabes? O sea, digamos que un análisis genético te permite identificar en qué áreas de mejora tienes que centrarte, ¿no? Fuerzas, debilidades, nutrición, muy importante. Hablaremos La también de cafeína, nutrición, que es muy la interesante. creatina, Sí. prevención de lesiones, los colágenos, muchas cosas. Entonces, antes de, bueno, hablaremos luego más extendidamente de deporte, yo quiero preguntarte por el tema, bueno, ya sé que habíamos dicho, esto es un poco técnico, vamos a intentar explicarlo un poco fácil, porque mi pregunta es, claro, hablamos en cierta forma de que hay cierto determinismo genético, ¿no? ¿Podemos modificar nuestro ADN? Sí. Sí se puede modificar. Otra cosa es ética o no ética. A ver, la oveja Dolly ya fue hace años. Se Sí. modificó el material genético. También se hizo, La oveja Dolly fue una clonación, ¿verdad? sí, pues igual, con los CRISPS, ¿vale? El CRISPS es fabricas como un trocito de material genético sintético con el trocito de ADN que te interesa y luego como unas proteínas Cas, ¿vale? Vas cortando y vas consiguiendo trozos del material genético que tú has puesto ahí como de prueba, que te interesa, sintético, Claro. que tú quieres. O sea, ¿se podría practicar puede esta sí, técnica lo que sobre pasa- personas vivas? Se está haciendo algo en oncología. Se está haciendo, sí, vivo es material genético. Claro. ¿Vale? Lo que pasa que aquí está el tema ético, de siempre. ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas sobre la modificación del ADN? Siempre que sea uno de los tipo Vejadoli con clonación parecido se hizo esto con una enfermedad que es la que llaman los huesos de cristal. Sí. Con esto se hizo con una niña un estudio. Entonces yo siempre que sea, esto hablaba hace muchos años que daba clase en los coles y decías, vale, clínica, pero quédate ahí, ¿sabes? No traspases la línea a nivel No ético. utilices la edición genética para, digamos, ponerte los ojos azules Sí, o ser rubio convertirte en una especie de superhumano, sí, pero sí para, clínica. claro, para curar Es lo enfermedades. mismo que ahora se hace, muchas de estas enfermedades, ahora la selección, ¿vale? Que esto también es un tema peliagudo, la selección se hace en lo que serían cuando te quieres quedar embarazada, ¿vale? Cuando en las clínicas de fertilidad, cuando tú tienes una enfermedad que es hereditaria y que la puedes haber pasado de tu padre, ¿vale? Y que no hay cambio, pues ahí seleccionan el óvulo que no tiene esa enfermedad para poder hacer la implantación. ¿Vale? Esto ya se hace de alguna forma en selección de óvulos para enfermedades. Corea de Huntington es el baile de San Vito, estos que se mueven mucho. No, esto no sé qué es. ¿Qué es? Pues es gente que se mueve mucho, que empieza a desarrollarse a los 50 años. Lo llaman baile de San Vito, en mi época Vale. lo llamaban baile de San Vito. Pues esto es, no sé, antes por los pueblos había mucha gente. Entonces, esto lo que hacen es, pues, yo tengo una amiga mía que su padre lo tiene, ella lo ha heredado, y lo que hizo es, bueno, le cogieron óvulos para ver, ¿vale? Hicieron todo el protocolo para inseminación artificial y escogieron los óvulos que no tenían esa secuencia de ADN para poder implantarlo y que el fetito estuviera bien. Claro. Es increíble cómo Entonces, ha evolucionado todo. no es edición genética, pero de alguna forma ya se está Claro, haciendo. la línea y ética es una zona muy gris, ¿verdad? Donde es difícil moverse, Es un ¿no? poco jugar a ser Dios, ¿no? Un poco, digamos. Sí, pero siempre que vayas a salvar vidas, no por ser más guapo, por ser... Muy bien. Claro, yo quería hacer una pregunta en línea con esto, ¿no? ¿Cuál es? Porque claro, yo entiendo que con todo esto el desarrollo en la genética está muy condicionado por la ética, ¿no? Por ejemplo, en la misma experimentación intentamos experimentar con animales que se parezcan lo más posible a nosotros, ¿no? El ratón o... ¿Hasta qué punto la ética condiciona o frena el desarrollo de la genética? Yo creo que depende un poco del país. ¿Sabes?
Depende un poco de las creencias de cada país. ¿Hay Y la alguna legislación. ¿Hay alguna legislación Por ejemplo, mundial? yo sé a nivel, no sé, yo sé a nivel de lo que sería prenatal, ¿vale? Por ejemplo, parece mentira, pero Italia y Francia permiten muchas menos cosas que España. En Estados Unidos están las madres subrogadas, aquí no están aceptadas, ¿sabes? Depende un poco del país, pues al mismo nivel, a nivel de lo que sería edición genética o... Claro. es Pero antes igual. comentabas que conocemos prácticamente todo, ¿no? De Sí, la pasa que hay genética. muchas. Sí, lo que pasa es que se tienen que conocer muchas veces cuál sería, cuál es justo la mutación, ¿sabes? O si se puede averiguar más de eso para el tratamiento. Si es más difícil encontrar tratamientos ahora frente a una enfermedad, por ejemplo, cáncer, ponte, o fibrosis o Parkinson. Parkinson se saben los genes que están. Alzheimer se saben los genes que están. Pues como con los genes, como con el tratamiento tú puedes influir en los genes. Eso todavía Eso es lo que está para algunas flojo, ¿no? enfermedades, para el cáncer sí, porque hay mucho dinero y se ha invertido mucho, pero para otras enfermedades... Digamos, pero luego debe ser interesante en esos países en los que tengan una legislación más laxa, harán avances y desarrollos genéticos de los cuales se aprovecharán otros países que... No sé. ¿Hay algún caso Todo así lo que un se poco investigue es bueno para la Claro, Claro, ¿hay pero algún siempre caso- que sea clínico. A ver, no te vas a poner a hacer todos rubitos con ojos Claro. azules. Que se Sí. podría, ¿Sabes? ¿no? Sí. O sea, es que es muy fuerte, ¿no? Sí, Es lo que como- pasa que, o sea, estos países, yo creo que a nivel de... volvamos a la época nazi, hombre, yo creo que esto no podemos volver a todos iguales, ¿no? Que siempre en clínica, ¿vale? Para curar enfermedades, siempre que se vaya cumpliendo, sí que hay revistas de clínica que ponen todo a nivel de legislación, sí que hay otro, y el otro punto que es muy, que está muy condicionado, es todo el tema de prenatal. prenatal? Claro, porque tú me dices de que vas, o sea, para elegir a un niño tú tienes que saber que estas células son de esa forma, ese ADN, este ADN de otra, y lo junto. Ahí está, ¿sabes? Para eso tienes que editar, o sea, editar material genético y juntarlo. Juntar. Si no lo juntas, Claro. no nace el bebito, ¿sabes? Está todo mezclado. Y en cuanto a la... O sea, volvemos a lo de la oveja Dolly, que yo tengo como pregunta... O sea, hace poco se anunció que Milei había clonado a un perro. ¿Ah, sí? No No sé, se sí, sabía. A su perro. ¿A su ¿sí? perro? Ha sido ¿La su había perro. clonado con qué? ¿Con otro perro? No, o sea, se murió su perro Sí. y... Y la ha o sea, clonado. ojo, esto es así, sí, lo estuve escuchando en un podcast. Y se murió su perro que le tenía mucho cariño y la ha clonado. Ni idea. Pero Sí, entonces... No sé cómo ha clonado él, ¿sabes? Se ha metido en un laboratorio no. para clonar el perro. Pero- No tengo ni idea. Pero, o sea, estaba como, o me parece que estaba como muy desaparecido este tema. O sea, desde la oveja Dolly no sabemos mucho sobre el tema, ¿no? Yo creo que es que tampoco se estará haciendo a nivel de investigación, pero todos los avances que hay clínicos saltan, ¿sabes? Saltan. con que saltan? Que se conocen, ¿sabes? Porque si... A ver, ¿sabéis qué es el PubMed? No. Donde te metes... Antes lo has mencionado y no te El hemos preguntado. PubMed es una base de datos donde salen continuamente los artículos de investigación de revistas buenas, ¿vale? Entonces, si... Todo salta ahí, las novedades. Sí, es continuo, o sea, yo cada día Pero- miro de lo que sea. Claro. En la clonación no ha habido avances. No, o si los hay, habrá estudios clínicos, ensayos clínicos, pero una cosa es lo que está en investigación y otra cosa es la aplicación directa. Es lo que iba a preguntar, porque está claro que a lo mejor mucho avance en la clonación no hay. Lo que a mí me llama la atención es el tema de la aplicación, porque a mí de primera se me ocurren muchas aplicaciones interesantes. Por ejemplo, recuperación de especies extintas. Sí. ¿Qué está ocurriendo con la aplicación de la clonación? No sé qué es lo que está pasando, está ahí parada. Está ahí parada, tengo ¿no? ni idea. Pero cuando haces especies distintas, ¿te refieres a humanas o te refieres No, a animales. animales? Por ejemplo, como hay un delfín, por ejemplo, de río japonés que está extinto y se tiene material Pero genético sí que suyo. a nivel de... Claro, pero de esto sí que se está... No sé si del delfín ese, pero por ejemplo, aquí no, pero en Estados Unidos todo el mundo, o sea, todo lo relacionado, por ejemplo, con mascotas y sobre todo con perros, de conocer la raza, enfermedades, o sea, mueve millones de dólares. Y aquí no.
pero allí la gente está loca. Y para conocer el gato, ¿sabes? La especie, de dónde viene, si está cruzada, allí mueven millones. Igual todavía... ¿Cómo saber de dónde venimos? Sí, por los ancestros. Pero es bueno, yo, o sea, una de las cosas, yo creo que una de las cosas más clickbait, ¿no? Que hay en internet es, por ejemplo, clonación de animales, ¿no? Por ejemplo, imaginaos recuperar un mamut, ya solo sea por verlo. No, y luego ya que desaparezca, pero oye, por verlo. Pero no hay genética, no hay genética de No eso. sé si hay material genético. No creo que haya secuencias completas de mamut. Pero bueno, hay algún mamut congelado, que esto yo he navegado en el internet. Pues diles que saquen el material genético Claro, y empiezan a clonar. Sería interesantísimo, ¿o no? Sería muy es verdad que sería muy interesante Hombre, yo dedicaría más esfuerzos al Alzheimer o al Parkinson, Está claro, ¿sabes? No sé, Sí, porque exacto. hay mucha gente que se muere de Alzheimer, ¿eh? Sí. Y todavía es una enfermedad que no tiene cura. Entonces, no sé. ¿Por qué esas enfermedades? O sea, conocemos, claro, lo has explicado antes, Hay genes que O sea, están conocemos- implicados. que sepamos tanto de la genética y que esos genes, esas enfermedades... Ya, pero esto pasa con muchas enfermedades que todavía no se tienen tratamiento. Ya. Aquí, en cáncer se investiga, en otras no se investiga tanto. La gente no realmente. ¿Cuál es tu percepción? La gente conoce. Porque esto que estás contando es bestial. Con un análisis genético podemos prevenir un montón de desgracias, ¿no? ¿Está la gente concienciada respecto a esto? No, ¿sabes Porque qué yo ahora pasa? mismo voy a salir de aquí y voy a hacerme un análisis genético. No, ¿sabes qué pasa? Que en internet hay mucha porquería. Entonces es esa mala prensa que a veces tiene la genética. Si te metes y pones test genéticos en internet, te empieza a salir de todo. ¿Cómo sabes cuál es bueno y cuál no? ¿Sabes? Entonces, ese es el problema. Yo con la gente que trabajo, claro, yo llevo mucho tiempo, entonces, tanto en Echevarne como ahora, o sea, la gente cuando lo explico, claro, ¿sabes? Hay una robustez. Si no tienes robustez, pues para eso, ¿sabes? ¿Cuánto cuesta un análisis genético? Depende. Un análisis genético que nos permita conocer, por ejemplo, si tenemos predisposición al Parkinson o... No sé. ¿Está Te fuera lo- del eso te alcance, lo- está fuera del alcance No, de la gente? no. Eso No. te lo digo de fuera. Fuera. Sí, nada. Estos los hacen en Echevarne, donde estoy Bueno, yo no sé- no, pero claro. en Echevarne lo hacen. Ya. ¿En cuánto se parecen los seres humanos? ¿En cuánto nos parecemos genéticamente? 99,9. Eh, Ese 0,1% son esas variantes genéticas que nos hacen distintas. Y antes estábamos hablando de la microbiota y de la relación genética y demás. Mi pregunta es, ¿qué esconde, o sea, el intestino, qué esconde y por qué es tan determinante para el rendimiento deportivo? Mira, la microbiota tenemos, igual que nos parecemos 99,9, la microbiota de las personas en general tiene un tercio o así que es común, más o menos, los grupos de bacterias, y 2/3 que son diferentes. Es decir, que a nivel de genética nos parecemos mucho, pero nuestra microbiota es como nuestra huella dactilar. En todas las Sí, personas. yo he hecho muchos, ¿vale? Hay un tercio parecido, pero luego... Entonces, ¿qué esconde? A ver, estas bacterias, las bacterias que tiene el intestino, tienen funciones muy importantes, ¿vale? Como son aporte de energía, todo lo que es la absorción de gases, la formación de la pared muconutritiva, inflamación. Entonces, y, bueno, el fermentar los hidratos no digeribles o fructooligosacáridos, que esto nosotros no lo podemos hacer, ¿no? Entonces, de ahí lo que tú puedes ver es, tengo bacterias que se comen estos hidratos que yo no puedo digerir y se producen unas cosas, metabolitos muy buenos que se llaman ácidos grasos de cadena corta, butirato. Todos estos productos son los que se ha visto que son muy favorables en el caso de los deportistas y que si tú tienes una buena microbiota, que no haya... Si tu microbiota es mala, ¿qué pasa? Pues que hay muchas bacterias de inflamación, muchos productos inflamatorios. Eso cuando haces deporte está afectando a todo lo que sería la inflamación Claro. y a tener más lesiones. Y entonces, como los genes sí se pueden modificar, ¿la microbiota se puede modificar? Sí, en 1 mes, 2 meses. Claro, porque tú lo que cambias es la bacteria. Tú estás mirando todos los genomas de bacterias. Tú dices, eso es lo bueno de la microbiota, que tú con una actuación
en 2 meses la puedes... Puedes tener un cambio radical. Sí, pero Claro. o sea, viendo, vale, me hace falta esta bacteria, doy un probiótico, que es el bichito, el probiótico es el bicho, que me hace falta para que me ayude a crecer. O doy alimento para la bacteria, que sería el prebiótico. O sea, es Claro. bicho, pre-alimento. Y aquí viene todo el tema de los yogures estos que Sí. salen, ¿no? Con probióticos. Sí, pero no siempre, tú no siempre tienes que necesitar, no, ¿sabes? El probiótico que necesitas No no, lo tiene por sabes. qué siempre ser el mismo. Sí. Depende de cómo es tu Claro. microbioma, tu conjunto de bacterias que tienes. Ahora ha saltado, hace poco vi en la televisión que esto de Neuralink, no sé si estáis familiarizados, que No sé qué es. Neuralink es la empresa esta que ha empezado Elon Musk, que ha introducido es como una especie de chip que que meten dentro del cerebro y entonces puedes hacer ciertas cosas, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Pues, ¿qué Mira, hoy, puedes hoy hacer? estamos abriendo ¿Qué cosas puedes entre, hacer? entre el perro de Milei y Pero esto. a ver, Bueno, o ¿puedes sea, hacer algo más? sí, por ¿El ejemplo, Neuralink? al parecer hay gente que tiene, pues, por ejemplo, problemas con la movilidad, alguna enfermedad de estas raras que compliquen un poco la movilidad, pues ya has hecho alguna prueba que te lo introducen dentro del cerebro y puedes... No hay uno alguna... que cuando te lo pongan y conduces por ti. Estaría- que me gusta estaría un poquito, fantástico, ¿sabes? ¿no? Alguna que te Y estudies eso, el claro, todo del tirón. que aquí podríamos volver al tema de lo ético, ¿no? Pero el tema es, nosotros podemos fabricar bacterias artificiales que Sí, introducen... son los probióticos. Las bacterias artificiales que fabricamos son los probióticos. Y Entonces se han hecho muchos estudios para ver qué mezclas de esas bacterias son buenas para una cosa o para otra. Por ejemplo, se ha visto para dermatitis atópica, ¿vale? Que es un autoinmune, una enfermedad. Pues se ha visto qué grupo de bacterias son buenos. No Sí. todos son iguales. O para obesidad. Claro. Se sabe qué grupos de bacterias son buenas para que te ayudan a disminuir de peso. Y de cara al rendimiento deportivo, ¿nos puedes dar un par de ejemplos de bacterias que Es que depende de beneficien? cada uno. Es que depende de cada uno. Porque, o sea, yo normalmente uso un probiótico que tiene bacterias antiinflamatorias, ¿vale? Y luego le pongo, según como lo vea, a lo mejor le pongo un prebiótico que es extracto de granada que me ayuda a crecer una bacteria que es la Kermansia, que favorece que la mucosa que la mucosa esté íntegra y no haya permeabilidad, porque para que no me entre nada ningún producto tóxico. ¿Sabes? A ver, es que depende de cada uno. O sea, podríamos, pero desde luego, prevenir, por ejemplo, la obesidad con probióticos. Sí. Pues eso es bestial. Sí. Sería- Pero Y bueno, se- esto os pasó tú imagínate que estudios. te dicen, oye, para adelgazar solo tienes que comer. No, o sea, mira, yo ¿No? tuve un paciente, esta que era obesa, que decía que era genética, y le hice la genética para ver nutrición y el microbioma. A nivel genético, lo que tenía mejor era que metabolizaba muy bien los hidratos de carbono, ¿vale? Y sin embargo no tomaba hidratos, porque estaba todo el día verdura y proteína. Bueno, era lo que me decía, ¿vale? Le hago la microbiota. Todos dicen lo mismo. Bueno, le hago la microbiota, no, pero esta era verdad, le hago la microbiota y justo la tenía toda, ¿sabes?, descompensada, porque le faltaban bacterias que comen hidratos de carbono. Entonces, lo que fue es, le ajustamos la dieta y le introducimos hidratos de carbono. Y eso le hizo perder peso, ¿vale? O más. Porque era lo que metabolizaban mejor por su genética y las bacterias buenas, que son las que comen hidratos no digeribles, ¿sabes? Y mejoran y bajan la inflamación, no las tenía. ¿Cómo, teniendo tantas bacterias dentro de nuestro Más de cuerpo, 1000 especies. más de 1000 especies, En el intestino. cómo el cuerpo identifica qué bacterias son buenas y cuáles no? No, el cuerpo no lo... Son funciones que tienen las Pero bacterias. si entiendo que habrá... no puedo haber igual, esto Dentro es una dentro del paletada, pero hay no, bacterias anómalas que en el intestino. no, A ver, externas, que entre una bacteria, pues... a ver, sí, si te entra, yo qué sé, yo a veces he visto, o sea, en el intestino las bacterias que hay son como una comunidad, son todas buenas. Cuando hay un desequilibrio es cuando da problemas. Yo me he encontrado casos curiosos, ¿eh? Por ejemplo, de gente que tenía una infección de la boca y a través del resultado que me daba el microbioma del intestino, le he dicho, esta bacteria no es del intestino, es de la boca, vete al dentista. ¿Sabes? Sí, tenía una buena infección. Estaba. O sea, qué barbaridad, sí. Cosas raras como, no sé, uno que tenía muchos problemas y que, no sé qué, tenía un montón de problemas, se encontraba mal, trastornos. Le hago el microbioma, empiezan a salir
par de bacterias en una proporción súper alta que son de perro. Le digo, a ver, ¿tú tienes perro? Y me dice, sí, no sé qué, le quiero mucho. Digo, pues deja de darle besitos porque te estás tragando, ¿sabes? Mira, la aquí, bacteria del la perro. realizadora, que no va a salir en cámara, pero le encanta dar besos a mi perro. Mira, ya has aprendido algo. Y hay bacterias malas que son las que crecen en oxígeno. Una salmonela, que te entra, ¿sabes? La diarrea, claro, un rotavirus. Pero lo que es en sí la comunidad es como que vive en simbiosis con nosotros y nosotros la tenemos que cuidar. Curioso, o sea, al final hay que estudiarse, hay que ir, Totalmente. vamos a ir de aquí, vamos a Totalmente. un estudio. Yo tengo una última pregunta que es, no sé si puedes desmitificar algunos mitos que tenemos de lo que se hereda de los padres o de la madre, no sé si... No, siempre va una parte del padre y otra de la madre. Pero hay un gen dominante que depende Sí, el del padre y de la dominante madre. sí. No, pero depende quién le tenga. Del padre, todo lo que son las enfermedades ligadas al X, por ejemplo, son enfermedades que siempre, o sea, están ligadas al cromosoma X. Es decir, que hay un cambio en el cromosoma X. Como las señoras tienen XX, nunca lo van a padecer. Pero como los señores tienen XY, si tienen el X malo, ya lo van a tener. Y hay siempre que sobre todo, bueno, yo por ejemplo, estoy preocupado con la calvicie. No hay nada, No, de alopecia todavía no hay nada. Lo estoy ¿no? mirando. De alopecia no, pero Robusto no. siempre te preguntan, ¿tu padre y tu abuelo eran calvos? ¿Es real ese mito de...? Sí, tiene que haber herencia, pero yo he estado buscando, porque esto me lo han pedido muchas veces, el gen de la alopecia, y hay... De la calvicie, ¿no? ¿No está Sí. identificado ese gen? No son genes, son diferentes variantes genéticas y de diferentes genes, ¿vale? Porque es predisposición al final, no es enfermedad, ¿vale? Es como tener las orejas así o, ¿sabes? No sé. Entonces, el otro día estaba hablando con una de Costa Rica, porque como también estoy con mercado de Sudamérica, decía, he buscado, y yo, robusto, no encuentro, es como para la lesión de isquio. ¿Hay predisposición genética? Para isquio no he encontrado. Cuando dices un robusto te refieres a un gen que digas claramente es este Varios gen. genes O varios que estén hacer el identificados. algoritmo O sea te que, salga un riesgo robusto. o sea Todo que- lo que no diga claro. un riesgo robusto, yo o sea no que hay lo he cosas identificado. que todavía no sabemos No. y que son súper comunes a O sea, Sí. que el una día a per- día, ¿no? cualquiera que nos esté viendo, que no se piense que si su padre y su abuelo no son calvos, él se puede quedar calvo. Eso es, ¿no? ¿O Puede no? ser, sí, viene Sí. claro, porque tu padre puede venir de los abuelos del bisabuelo y puede llegar a algo, Sí. o sea que... Es calvo, puedo estar tranquilo y puedo yo no quedarme calvo. Muy bien, ya con esto. Y otro mito, otra pregunta respecto a temas de mitos. El tema de la leche materna. ¿Cómo de importante es para la microbiota? Y seguro que hay mucha gente que se pregunta, primero, ¿hasta qué leche en polvo o leche sintética o leche materna? Y la segunda pregunta, ¿hasta cuándo? ¿No? Hay gente que dice, no, a los 3 meses ya tal, o a los 6 meses. Uy, es que vas a preguntar a una... a ver, la leche materna para lo que es la microbiota es mejor, ¿vale? Del niño. Yo en lo de las defensas sí dicen es mejor. Yo pedí la pastilla y no les di el pecho a ninguna de las dos. Porque, bueno, pues no ¿sabes? Porque por el trabajo, por mi ex, Claro. y mis hijas están maravillosas, pero vamos. Entonces, no sé, siempre es mejor la materna. ¿Hasta cuándo? Yo desde luego he visto a señoras que lo dan hasta el año y medio y 2 años y me parece una Una barbaridad. ¿Sabes? Porque al final, pero vamos, o sea, al principio para estimular defensas sí. Pero también te puedo decir que hay leches que son buenas, que también tienes que jugar un poco con la mamá, ¿sabes? Porque no solo es el bebé cuando nace, también está la mamá. Ya. Pues, o sea, yo creo que así de conclusión del podcast de hoy es que o sea, que para prevenir, no, para curar, hay que prevenir. Hay que prevenir. Y para eso un análisis genético viene No, genial. es diferente. No tienes que llegar. Es la medicina preventiva, ¿vale? Que es proactiva. Tú no vas a llegar a estar enfermo para curarte. Vas Sí. a prevenir. La medicina de ahora es, estoy enfermo, me curo. Vas al médico, medicina, y desde que... No, tienes que evitar llegar al médico. Claro, y Entonces bueno, de hay que todas hacerse este tipo de estudios Sí. y si enfocado también a los deportistas, o sea, si un deportista de verdad quiere triunfar, esto yo creo que es obligatorio. Sí, Le ayuda. Le va a ayudar mucho. claro.
Sí, vamos, yo creo que Claro. por lo que veo... Yo quiero también un poco relacionar también con la conducta. Hay una cosa que yo vi una charla tuya que me quedé loquísimo, que es el tema del trasplante fecal y su relación con el autismo. ¿Puedes explicarnos esto? A ver, lo primero no está, o sea, en España, en Estados Unidos, en Europa solo está aceptado el trasplante fecal de Clostridium difficile, que es un bicho, que es una infección intrahospitalaria. De autismo, el primero que se hizo fue en el 2016, creo. Y esto es porque los niños con autismo tienen una microbiota alterada, porque tienen muchas bacterias inflamatorias, porque tienen muchas otitis, y por el tipo de también dermatitis tienen bacterias muy inflamatorias. Entonces, lo que se vio es que cuando tú cogías y decías, vale, este niño con autismo tiene este microbioma, ¿vale? Tú tipificas qué microbioma. Vale, pues le voy a poner otro microbioma para que crezcan las bacterias que me interesan. Lo que hacía es que se mejoraba su conducta, porque al final hay una relación entre lo que es el intestino y cerebro. Si el niño autista ese microbioma le tiene alterado y están llegando muchas señales inflamatorias, eso no es bueno. Tú lo que haces es corregir. ¿Puedes explicarnos esto? Porque me parece curiosísimo. ¿Qué relación y qué conexión hay entre el intestino y el cerebro? Es directamente por el nervio vago, es directo, bidireccional. O sea bidireccional, se conectan. Piensa que el intestino es el que te he dicho antes, que tiene el segundo órgano que tiene más neuronas de nuestro organismo. Después neuronas. Después del esto cerebro. para mí es totalmente nuevo. No, Entonces, o sea, las personas que no sabemos de esto, claro, pensamos en cerebro y pensamos en pensar. Y pensamos en intestino y pensamos en comer. No. Entonces, ¿cómo Dices, ¿a qué claro. te refieres con que están ligados? están por el nervio vago, ¿sabes? Ya, Hay pero, una relación entonces, por los nervios. ¿En el intestino también pensamos? Sí, pues ¿Sí? sí podemos pensar, hay neuronas. Si tú las neuronas, es lo que te he dicho antes de las ganas de hacer deporte, tú dices, ¿pienso hacer deporte o la depresión? Está relacionado. Se ha visto que hay bacterias que están en personas con depresión o que están en personas con ansiedad. Si tú modificas... No. Sí. O sea, que modificando la microbiota puedes alterar cuestiones psicológicas o está psiquiátricas. directa, claro. Lo llaman el segundo cerebro. Pero- Tiene neuronas, pero a ver- como nuestro cerebro. Qué bueno, ¿Puedes explicarnos, o sea, cómo... O sea, es que no me entra la cabeza. ¿Cómo Se van a meter con nosotros por no saber nada, son unos Nada, paletas. pero ¿cómo pensamos con el intestino? Claro, tú tienes... O sea, no es que pienses con el intestino. A ver cómo me explico. Tu intestino... Bueno, es tú que un tú poco, en el cerebro tienes neuronas con las que piensas y por las que haces cosas. Pues en el intestino también tienes neuronas. O sea, es que no quiero decir mal los números, pero es el segundo órgano después del cerebro. Entonces, esas neuronas también cuando reciben señales se enervan o... Con las bacterias que comentas, por ejemplo, Sí, bacterias de sí, la o con de que vengan depresión. productos tóxicos, sí, entonces mandan la señal al cerebro. El cerebro está deprimido y produce mucha alteración de rutas de la dopamina, ¿vale? Y se producen unas, interleuquinas, o da igual, moléculas proinflamatorias, llegan al cerebro, al intestino, y así. Es decir, que hay que tener mucho cuidado con lo que comemos. Sí. Porque, Yo antes de irme de Echevarne estaba haciendo un estudio para gente con artrosis y ahora he tratado aquí a gente con enfermedades que se pinchaban, infiltraciones, Sí. y ahora ya no sé, después de hacer el estudio de la microbiota y cambiar, ya no se las ponen. Y luego también, que lo dejé a medias porque me fui, niños con un endocrino, con niños con trastorno obsesivo compulsivo, con TOC. Y se veían mejoras, Mira, Es impresionante. dices, cambiando el microbioma. ¿qué alimentos recomiendas? Claro, imagino que serán miles, ¿no? O muchos. A ver, lo típico que va bien ¿Qué 3 alimentos o 4 recomiendas para son tener alimentos buena salud? fermentados. Para la microbiota van bien alimentos fermentados. El kefir. Es yogur, el un kefir, yogur. Ah, un vale. yogur, pero es fermentado. Sí. ¿Vale? Todo lo que sea tipo frutos rojos es muy bueno. Los polifenoles son muy buenos. Tiene una cosa que se llama polifenoles. Microbiota, claro. Sí, te estoy diciendo así en general. Y la fibra no digerible, ¿sabes? Llámalo integral o...
Y si te gustan las aceitunas, son buenas. Y los pepinillos son muy buenos. Son productos fermentados, son buenísimos. Que eso, claro, o sea, ¿por qué es bueno? ¿Qué haría? Porque eso le gusta mucho a las bacterias buenas. Entonces ellos se lo comen y producen esos metabolitos que os he dicho que son ácidos grasos de cadena corta, butirato, propionato, que tienen propiedades que nosotros no producimos y que tienen propiedades muy buenas a nivel de antiinflamación, de como mejorar, ¿sabes? Todo lo que sería sistema... Cada persona en el intestino tiene bacterias distintas, Sí. pero quizás el pepinillo le puede venir bien a la bacteria, pues esa, y le puede dar una reacción distinta. A cada uno le puede dar una reacción No, distinta. lo que tú tienes... No, esos alimentos son buenos para las Si bacterias. yo tomo pepinillo y tú tomas pepinillo, vamos a tener la misma reacción. O sea, antiinflamatorio. Depende de las bacterias que tengas. Si tú no tienes las Claro. bacterias que se comen el pepinillo, Claro, no te va a no. hacer nada. Claro. Y una pregunta, porque esto no lo hemos, quería preguntártelo. Esos 2/3 de bacterias del microbioma que varía entre personas, ¿es por el contexto o es...? Sí, depende mucho de la dieta, también de dónde vives. Yo por ejemplo, estuve con un... Esto lo busqué por mi hija, porque yo tengo la mayor, la que está casada en Inglaterra, es vegetariana y la pequeña es vegana, la que está en Barcelona. Entonces, bueno, estuve 3 años en Australia, que se volvió vegana y volvió con el estómago hecho una mierda, ¿vale? Entonces, estuve buscando y había un artículo que te describía el microbioma de los granjeros y los cazadores, ¿sabes? Iba haciendo así. Y hablaba de los veganos. Entonces, bueno, lo estuve mirando. A ver, esto en principio está bien para todos, pero más para veganos que no comen nada más que cosas así, ¿no? Entonces decía que para un buen microbioma se necesita 30 vegetales diferentes a la semana. Puedes incluir alguna legumbre. Qué barbaridad. 30 no, mi hija lo hace, ¿eh? Desde hace años, ¿eh? Y para el microbioma, el ser vegetariano o vegano, Tienes que darle de comer bien. o sea, pero se puede tener un buen microbioma Sí, siendo mi hija vegetariano ahora y está vegano. bien, pero estaba fatal. Pero es desde luego, supongo que se la cabe Pero retirar claro, un o sea, tiempo. pero imagino que no será solo por la microbiota, sino también que es que a lo mejor no te aporta esos nutrientes necesarios. No, bueno, claro, toma vitamina B12 Claro. y hierro, ¿sabes? no, Pero estamos que ella antes centrando todo a la comía... microbiota. No, también ella es también, importante. claro, ella B12 tiene que tomar. Todos los veganos tienen que tomar B12 y hierro. ¿Sabes? Pero a lo mejor sí que hay cosas que antes los veganos tienen como mucha rutina, que toman... O sea, hay muchos que toman porquerías, pero si no que toman como poca variedad, llamarlo así, no sé. Y, a ver, no te puedes quedar en 4 o 5 verduras, ¿sabes? O sea, hay que Tienes tener tomar cuidado. Hay que tener cuidado. Si eres vegetariano, tienes que hacerlo Vegano, bien. sí. O vegano, vale. ¿Y qué opinas respecto a eso? A las dietas veganas o vegetarianas. Pues mira, yo soy carnívora, tengo una vegetariana y otra vegana, así que Ya, ¿qué opines? claro. No sé. yo tengo dieta mediterránea, ellas mientras que ellas estén sanas, yo en mi casa son mayores, vivimos cada una en un lado, pero te aseguro que ahora yo no hacía comidas especiales. No, que tengan cuidado, todo el mundo que haga lo que quiera, claro, pero que tengan cuidado. En mi casa ha llegado a haber 4 tipos diferentes de leche. ¿Ah, sí? O sea, llegó un momento que dije, se Sí, sí, acabó. y carísimo. Supongo que ya llega un punto en que dices que tengo que comprar la verdura X y La ¿no? situación del check, ¿no? Se Qué acabó, lío. se acabó. Pues nada, yo creo que, vamos, hemos aprendido bastante Muchísimo, con esto. muchísimo. Sobre todo lo que decía, ¿no? Del tema de los estudios de la genética, que yo voy a salir y a lo mejor me hago uno porque... Desde madre luego, mía, ¿eh? O sea, sobre todo es para... interesante. Creo que una Yo de las hago mucha lecciones es bici, eso. me interesa. Sí, hacerse un análisis genético para poder prevenir y conocernos un poco más a nosotros mismos, yo tengo Está clarísimo que es importante, ¿no? Sí, de verdad, ayuda. Es barato a lo largo, ¿sabes? No Sí. sé. Al final, Lo haces una vez eso es, ¿no? y ya está, es barato. Si tú lo calculas Vale, la vida. en copas o Claro. en cervezas, sale, Si sale quieres, barato. como pregunta así un poco de despedida, ¿qué 3 cosas locas, si se te vienen rápidamente a la mente, podemos aprender haciendo de nosotros mismos un análisis genético? ¿De qué? ¿O en general? General. Si haciendo deporte, hay mucha gente el típico, voy al gimnasio, adelgaza y yo no, ¿vale? Esa es la pregunta típica.
¿Por qué tengo siempre impulsividad? El picoteo o las adicciones, es lo mismo, ese es un gen el que está implicado. Y si haces deporte, si respondo a la creatina, a la cafeína, si tengo riesgo a lesiones. Joder, desde luego, sí, sí. 3 cosas interesantes. Sí, sí, sí. Pues muchas gracias, Blanca. Nada, por darnos- encantada. Un Hasta placer. otra. Hasta Pues nada, luego. hasta aquí el episodio 2. Volveremos con el 3. Chao.